La inteligencia artificial generativa está cambiando silenciosamente la educación, el trabajo, los negocios, la creatividad e incluso la forma en que tomamos decisiones. Pero esta transformación va mucho más allá de la tecnología. Está redefiniendo nuestra relación con el conocimiento y la productividad. En este video exploraremos las aplicaciones reales más sorprendentes de la inteligencia artificial generativa y analizaremos cómo esta herramienta está impactando nuestro presente y moldeando nuestro futuro. Antes de comenzar, suscríbete gratuitamente al canal, deja tu apoyo con un me gusta y acompáñanos en este fascinante recorrido por una de las tecnologías más revolucionarias de nuestra época. Durante años, la inteligencia artificial fue percibida como una tecnología distante, asociada a laboratorios, empresas tecnológicas y escenarios futuristas. La verdadera revolución de la inteligencia artificial generativa comenzó en algo muy cotidiano, las tareas diarias de millones de personas. Escribir un correo electrónico, resumir un documento, diseñar una imagen, traducir un texto, crear una presentación o producir un video. Actividades comunes, repetidas diariamente en oficinas, hogares, escuelas y universidades, empezaron a ser asistidas por sistemas capaces de generar contenido en segundos. La inteligencia artificial generativa dejó de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una herramienta integrada silenciosamente en la vida cotidiana. Este cambio es importante porque marca una diferencia histórica. Tecnologías anteriores automatizaron principalmente el trabajo físico o mecánico. La inteligencia artificial generativa, en cambio, automatiza parcialmente procesos cognitivos asociados al lenguaje, la creatividad y la producción intelectual. Por primera vez, las máquinas participan directamente en actividades relacionadas con ideas. Uno de los sectores donde esta transformación resulta más visible es la educación. Los sistemas generativos pueden explicar conceptos complejos utilizando distintos niveles de dificultad, adaptar contenido según la edad del estudiante y responder preguntas en tiempo real. Un alumno que no comprende un tema puede solicitar explicaciones alternativas, ejemplos adicionales o resúmenes simplificados. Esto modifica profundamente la relación con el aprendizaje. Tradicionalmente, la educación dependía de materiales relativamente estáticos, libros, clases, documentos. Ahora, el contenido puede adaptarse dinámicamente a las necesidades específicas de cada persona. La inteligencia artificial permite crear una especie de tutor digital disponible permanentemente. Sin embargo, este avance también genera nuevos desafíos. Si los estudiantes pueden obtener respuestas instantáneas, surge la necesidad de replantear qué habilidades deben desarrollarse. Memorizar información pierde valor frente a capacidades como interpretar, analizar y formular preguntas críticas. La inteligencia artificial no reemplaza la necesidad de aprender, pero transforma la manera en que el aprendizaje ocurre. En el ámbito profesional, el impacto también es enorme. En oficinas y empresas, herramientas generativas ayudan a redactar informes, organizar ideas, resumir reuniones y producir contenido de manera acelerada. Tareas que antes consumían horas pueden realizarse en minutos. Esto no significa necesariamente que las personas dejen de trabajar. Más bien cambia el tipo de trabajo que realizan. La producción mecánica de contenido disminuye, mientras aumenta la importancia de supervisar, corregir y tomar decisiones estratégicas. La productividad se acelera. Un profesional puede generar rápidamente múltiples versiones de una propuesta, comparar enfoques y ajustar resultados sin comenzar desde cero cada vez. La inteligencia artificial funciona como un asistente creativo y operativo capaz de reducir significativamente ciertas cargas de trabajo. En el mundo del marketing y la publicidad, esta transformación es especialmente visible. Las empresas utilizan inteligencia artificial generativa para crear campañas, redactar anuncios, diseñar imágenes promocionales y adaptar mensajes a diferentes públicos. El contenido puede personalizarse a gran escala. Antes, crear versiones específicas para distintos segmentos de clientes requería mucho tiempo y equipos completos. Hoy,
un sistema generativo puede producir múltiples variantes automáticamente. Esto introduce un nuevo paradigma, la personalización masiva. La publicidad deja de ser completamente uniforme y comienza a adaptarse dinámicamente a intereses, comportamientos y perfiles específicos. En diseño gráfico y producción audiovisual, el cambio es aún más evidente. Los generadores de imágenes permiten producir ilustraciones, conceptos visuales y prototipos en cuestión de segundos. Diseñadores y artistas pueden experimentar con estilos, composiciones y escenarios sin necesidad de desarrollar manualmente cada versión inicial. Esto no elimina el papel del diseñador humano, pero modifica su función. El profesional ya no dedica tanto tiempo a construir cada elemento desde cero, sino a seleccionar, dirigir y refinar resultados generados automáticamente. El proceso creativo se vuelve más rápido, iterativo y exploratorio. En producción audiovisual ocurre algo similar. Sistemas de inteligencia artificial pueden generar voces sintéticas, editar videos automáticamente, crear subtítulos, mejorar imágenes y producir efectos visuales. El acceso a herramientas avanzadas deja de estar reservado exclusivamente a grandes estudios o empresas con enormes presupuestos. Esto democratiza la creación de contenido. Personas individuales pueden producir materiales audiovisuales complejos utilizando herramientas accesibles. El límite técnico disminuye, mientras crece la importancia de la creatividad y la capacidad narrativa. La programación también experimenta una transformación profunda. Los modelos generativos pueden escribir fragmentos de código, detectar errores y sugerir soluciones automáticamente. Los desarrolladores comienzan a trabajar junto a sistemas que funcionan como asistentes técnicos permanentes. Esto acelera procesos y reduce tareas repetitivas, aunque también exige nuevas habilidades. El programador necesita comprender no solo cómo escribir código, sino también cómo supervisar y validar las soluciones propuestas por la inteligencia artificial. En medicina, las aplicaciones resultan especialmente relevantes. Sistemas generativos ayudan a resumir historiales clínicos, analizar imágenes médicas y organizar información compleja. En algunos casos, colaboran en la detección temprana de enfermedades mediante el reconocimiento de patrones invisibles para el ojo humano. La inteligencia artificial también se utiliza para generar modelos moleculares en investigación farmacéutica, acelerando procesos de descubrimiento científico. Sin embargo, en áreas sensibles como la salud, la supervisión humana sigue siendo indispensable. Un error generado por inteligencia artificial puede tener consecuencias graves. Por eso, estos sistemas funcionan principalmente como herramientas de apoyo y no como sustitutos completos de profesionales. El periodismo y la comunicación también atraviesan cambios importantes. Algunos medios utilizan inteligencia artificial para redactar noticias simples, resumir eventos deportivos o generar informes financieros automáticos. Al mismo tiempo, periodistas y creadores utilizan herramientas generativas para investigar, organizar información y acelerar procesos de producción. Pero aquí aparece un problema importante: la generación masiva de contenido puede facilitar la desinformación. La misma tecnología capaz de producir textos útiles también puede crear noticias falsas, imágenes manipuladas y videos sintéticos extremadamente convincentes. Esto introduce nuevos desafíos sociales y éticos relacionados con confianza, verificación y autenticidad. En redes sociales, la inteligencia artificial generativa ya participa silenciosamente en múltiples procesos: filtros visuales, recomendaciones personalizadas, generación automática de subtítulos y herramientas de edición. Muchas personas interactúan diariamente con contenido producido parcial o totalmente por algoritmos sin siquiera notarlo. La frontera entre contenido humano y contenido generado comienza a volverse difusa. En el ámbito artístico, las aplicaciones generan debates intensos. Algunos artistas consideran estas herramientas como una amenaza para el trabajo creativo tradicional. Otros las interpretan como nuevos instrumentos expresivos, comparables a la aparición de la fotografía, el cine o las herramientas digitales.
La inteligencia artificial no elimina necesariamente el arte humano, pero redefine parte del proceso creativo. Ahora es posible colaborar con sistemas capaces de producir múltiples versiones de una idea, explorar estilos rápidamente y expandir posibilidades visuales o narrativas. Esto transforma también el concepto de autoría. ¿Quién es el creador de una obra generada mediante inteligencia artificial? ¿La máquina? ¿La persona que escribió el prompt? ¿Los millones de artistas cuyas obras formaron parte del entrenamiento del modelo? Estas preguntas siguen abiertas. Mientras tanto, la inteligencia artificial generativa continúa expandiéndose hacia nuevos territorios: videojuegos, arquitectura, música, investigación científica, asistencia legal y atención al cliente. Cada nueva aplicación revela una característica central de esta tecnología: su capacidad para integrarse en tareas relacionadas con información, lenguaje y creatividad. Sin embargo, cuanto más presente se vuelve, más evidente resulta una realidad importante. La inteligencia artificial generativa no funciona de manera autónoma en el vacío. Necesita objetivos humanos, supervisión humana y criterios humanos. Puede acelerar procesos, sugerir ideas y automatizar tareas, pero sigue dependiendo de las decisiones de las personas. La tecnología amplifica capacidades, no reemplaza automáticamente el juicio. Por eso, el impacto real de la inteligencia artificial generativa no depende únicamente de lo que las máquinas pueden hacer, sino de cómo las sociedades deciden utilizarlas. La misma herramienta puede servir para educar o manipular, para crear o desinformar, para democratizar oportunidades o concentrar poder. La tecnología abre posibilidades, pero las consecuencias dependen de decisiones humanas. Quizás ahí reside el aspecto más importante de esta revolución. La inteligencia artificial generativa no es simplemente una nueva herramienta digital. Es una tecnología capaz de transformar la relación entre las personas y el conocimiento, entre el trabajo y la creatividad, entre las ideas y su producción. Y esa transformación ya no pertenece al futuro. Está ocurriendo ahora, silenciosamente, en aulas, oficinas, hospitales, estudios de diseño y hogares de todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que este recorrido por las aplicaciones reales de la inteligencia artificial generativa te haya resultado útil, interesante y enriquecedor. Si disfrutaste del contenido, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal para seguir explorando juntos los avances tecnológicos que están transformando nuestro mundo. Tu apoyo con un me gusta, un comentario y la difusión de este material nos ayuda a llegar a más personas interesadas en comprender el impacto de la inteligencia artificial. Además, te recomendamos ver los videos que aparecerán a continuación, donde profundizamos en temas relacionados con la IA, el futuro del trabajo, la innovación y las tecnologías emergentes. Gracias por tu tiempo, por formar parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo video.